Vamos a abrir la Sagrada Escritura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Y luego para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando yo en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me vio bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien ve a descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Amén. Gozo en alegría, pero estaba leyendo, me acordaba. Si ustedes no lo sabían, los que ya lo saben, gloria a Dios. Los que no, pues vamos a hacerlo. Juan el Bautista, creo que era primo de Jesús, y vamos a corroborarlo como dice el Evangelio según San Lucas. Sí, porque el papá de Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías, su esposa Elizabeth, pero vamos directamente, dice San Lucas 1, que dice 1:39, María visita a Elizabeth, ya después de que sabemos que el ángel había dicho a Zacarías que iba a tener un hijo, y él se sorprendió, no le creyó, por eso quedó mudo hasta que nació Juan, ¿sí? Porque ya estaban ancianos. Ahí lo importante que cuando Dios nos dice un sueño, una visión, una revelación o profecía, creámosle, para Dios todo es posible, amén. Entonces, dice San Juan 1:39, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a casa Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Aquí encontramos nosotros esa relación, ¿sí?, de que se desplazó desde Nazaret, María, la Virgen, allá a los montes donde vivía Zacarías y Elizabeth. Y vemos lo posterior que uno lee ahí, cómo saltó el vientre. Entonces, esa cercanía, porque también encontramos que ahí nos habla de Elizabeth, que era de la descendencia sacerdotal de Aarón. Y la Virgen María también era de la descendencia sacerdotal de Aarón. José era de la descendencia de los reyes de David. Entonces, pero lo que le impacta a uno es que siendo familiares Juan el Bautista con el Señor Jesucristo, aunque vivían en diferentes regiones, en Nazaret vivía Jesús con María y José, y Juan con su padre Zacarías y su madre Elizabeth vivían acá en la montaña de Judá, más al sur. Pero encontramos que aquí dice el mismo Juan, el versículo 33, y yo no le conocía. O sea, aunque eran familiares, no se conocían. ¿Por qué? Porque las distancias, 1, 2, también encontramos que Juan el Bautista, mayor de su tiempo, estuvo en el desierto, imagino preparándose, formándose, santificando, y lo que Dios estaba haciendo con él. Como de igual forma, todas las prédicas e evangelizaciones de Juan el Bautista fue en el desierto, cerca del río Jordán, y el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista era el bautismo de arrepentimiento, ¿sí? Y como dice Pedro, es un bautismo de arrepentimiento para obtener una buena conciencia del Padre. Vamos a primera de Pedro. Y esto nos da la claridad, porque cuando tú predicas o enseñas algo, tienes que soportarlo literalmente. No tienen que ser dogmas de ninguna religión, sino la iglesia es una, pero el Espíritu Santo es el único que nos lleva a toda verdad. Y por eso dice aquí, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Ese es el bautismo de agua de arrepentimiento. ¿Qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 6? ¿Cómo es, capítulo 3, versículo 21. Libro de Romanos, capítulo 6. Amén. Mira lo que dice libro de Romanos, estamos hablando del bautismo de agua de arrepentimiento que comenzó a predicar Juan el Bautista. Romanos 6, 1 en adelante, muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Qué nos da claridad esta enseñanza doctrinal? Pienso yo que solo necesita tener una profundidad doctrinal de ningún tipo de religión. Solamente hacerse la pregunta, un niño recién nacido de un día, de 2 días, de un mes, de 3 meses, ¿qué pecado puede tener? Excepto el pecado original, porque todos nacemos, ¿no? Pero de resto, un niño que haya nacido de 1 mes, 2 meses, no puede decir que un niño haya que bautizarlo porque robó, porque mató, porque fornicó, porque adulteró. El agua de arrepentimiento, el mejor ejemplo nos lo da la misma Sagrada Escritura. Y nosotros encontramos, vamos al Evangelio según San Mateo, que nos lo da nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía 30 años de edad. Vamos a mirarlo, la edad es importante. En Lucas, cuando comienza Jesucristo su ministerio, dice el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, él era como de 30 años. San Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Tengamos pendiente esta referencia. Porque ¿qué acontece aquí? Dice Mateo 3:11. Y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y entonces vamos directamente al 3:15, Mateo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, entonces tenemos el mejor ejemplo. Jesucristo fue bautizado en agua de arrepentimiento, pero no fue bautizado de niño. Nosotros tenemos que seguir las enseñanzas que Dios les dejó a través de la Sagrada Escritura. ¿Qué aconteció con Jesús de niño? Vamos a San Lucas. Cuando tenía 8 días de nacido, lo que se hizo fue irlo a presentar, que es lo que hacemos los cristianos. Cuando nace un niño, en el mismo instante que nace, al otro día, los 2 días, meses, eso no hay algo determinado. Lo importante es que cuando nace un niño, uno lo presenta al Señor, al Eterno Jesucristo, te presenta a este niño, Señor. Dios Todopoderoso, guárdalo, Cristo bendito, cúbrelo con tu sangre acampando alrededor de él, apártalo de toda tentación, Dios mío, Dios protégelo, Cristo bendito. Y no como hacen en la ignorancia. Y esto lo hace hablando de ignorancia, porque personas que no conocen de esto, te llega el vecino familiar, compra de la azabache, llévanos del brujo para que lo asegure, velo, no sé qué, cuándo. Sabemos que se hace por ignorancia. Pero cuando tenemos un conocimiento ya de la palabra de Dios, no se puede aceptar que se vaya a hacer eso. Porque quien va a guardar a los niños es Dios, Cristo. Y por eso encontramos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía 8 días de nacido, fue llevado al templo a presentar. Otro ejemplo que nos da Jesucristo. Dice San Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. No para llevárselo allá que al sumo sacerdote, para presentarlo al Señor. Amén. Entonces, nos queda claro en esta enseñanza. Cuando los niños nacen, es recomendable, preséntaselo a Dios. Dios mío, te presento a mi hijo, presento a mi sobrino, te presento como pastores, te presento a este niño de la familia, de la iglesia, o este niño. Sí, gloria a Dios. Y no necesariamente es como un ritualismo, porque yo en un momento estaba pronto en un centro comercial o en el mismo bus, donde sea, y de pronto hay un niño, una señora, un señor con el niño, o una parejita, y algo me toca. Yo le digo, tan bonito, qué lindo, qué bendición. Ay, sí, se pone cosas. Le digo, ¿usted me permite, señor o señora, me permite que yo pueda orar y presentarle al niño? Claro, claro. Y son personas que no son, digámoslo así, de ninguna religión como específica, sino personas, pueden ser algunos ateos, otros pues de pronto están equivocados en la religión que están, pero dicen uno con gozo, sí, pero bueno, gracias. Yo pongo la manito, Señor Jesucristo, guarda a este niño, tu sangre arcángel acampando alrededor de él, guárdalo, Señor, y si hay un propósito con él, Dios mío, tiene llamado ministerial, gloria a Dios. Y ya, una cuestión de, no llega ni el minuto, se está presentando al niño, amén. Y el bautismo de agua de arrepentimiento vemos a Mateo 3. Entonces Jesús fue bautizado. Ya leímos Lucas 4:1, que comenzó su ministerio a los 30 años. La referencia que lo enlaza es
Su ministerio, ¿cuándo comenzó? Dice Mateo 4:12. Jesús principia su ministerio. ¿Cuándo comenzó su ministerio Jesús? Después de que fue bautizado en agua de arrepentimiento. Que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Juan el Bautista no quería bautizarlo. ¿Sí? Hombre, sabiendo que era el Mesías. Y Jesús dijo, no, es necesario, es necesario. Entonces fue bautizado en agua de arrepentimiento. Entonces, esa es la enseñanza que nos tiene que quedar a nosotros como iglesia. Seguir lo que dice la Sagrada Escritura. No lo que diga un dogma de una iglesia o una religión X o Y, sino lo que nos dice la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, volviendo a Juan 1:29, encontramos aquí que Juan hace referencia. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dijo así porque le fue revelado por el Padre a Juan el Bautista. Porque vuelvo a decir que él no lo conocía, dice 33, aunque eran familiares, no lo conocía. Y entonces ya Juan está dando testimonio de Jesús. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesucristo, el Cordero de Dios. El pecado del mundo no lo quita ni Pedro, no lo quita ni Abraham, no lo quita ni Moisés, no lo quita la Virgen María, no lo quita Pablo, no lo quita ningún pastor. El pecado lo quita nuestro Señor Jesucristo, el Cordero. Lo dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Creo que está en Primera Timoteo, donde nos confirma también. Primera Timoteo 2:5, para confirmar quién es el único que quita el pecado. Primera Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios, y un solo Dios que es el Padre, ¿no? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Grábense ese versículo, 1 Timoteo 2:5. Cualquier versión bíblica de cualquier religión va a encontrar lo mismo, en otra más clara. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, eso lo tenemos claro, Dios el Padre, creador del universo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. O sea, que aquí no podemos colocar ni a María, no podemos colocar a Pedro, no podemos colocar a Juan, no podemos colocar al hermano Carlos, ni al hermano Víctor. El único mediador se llama Jesucristo, entre el Padre y nosotros. ¿Sí? Yo me acuerdo de un testimonio aquí corto, porque como todo, ¿no? De igual forma, yo salí de la Iglesia Católica, yo era muy idólatra, ¿sí? Por la ignorancia en que me encontraba y por descendencia de mi familia. Y bueno, el primero que me sacó fue Dios de ahí. Pero mi familia muy apegada al catolicismo y a las imágenes, y más eran muy marianos, sobre todo una hermana mía, muy mariana, y pues la verdad que esto no es que uno se esfuerce. Yo no me bueno, señora, algún día tú le hablarás. Un día me visitó, estábamos sentados, ni siquiera en una prédica, y Dios me habló, y a mi sobrina también, así extendiéndolo, también bastante mariana, y era de las que estaban allá como ayudantes del sacerdote. Y cuando este versículo que acabamos de leer, que Dios me lo trae recuerdo ahorita, Dios me permitió compartírselo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi sobrina dijo, wow, no sabía, no lo conocía. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te lo revela. Ningún hombre, ninguna religión te lleva a la verdad. El único que nos lleva a la verdad es el Espíritu Santo de nuestro Padre eterno que nos lo envió a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer para que tengamos claro que no es una religión, no es ningún día religioso que te va a decir la verdad. Otra cosa que seamos vasos que el Espíritu Santo nos use, pero quien nos lleva a toda la verdad es el Espíritu Santo. Vamos a leer San Juan 14, directamente 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús a los apóstoles, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque ellos están bautizados por el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu Santo es el único que te lleva a toda verdad. Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos lleva a toda la verdad. Qué bendición, indistintamente en la religión que sea el líder religioso, si está bautizado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque es el Espíritu Santo que está hablando a través de ese varón. ¿Sí? Y Dios es soberano. Yo también lo he aprendido. Yo me acuerdo una vez que yo pasé por una iglesia, terminamos el servicio de culto, ¿sí? Y yo pasé por una iglesia católica porque iba para la tienda, tenía que pasar obligatoriamente por ahí. Y siempre que yo pasaba por ahí, pues la verdad que no estaba a media cuadra, yo no me escuchaba. Yo pasaba a mi tienda, pero ese día Dios me abrió los oídos. Yo escuché al sacerdote que les decía a los feligreses, ustedes saben
¿Cuál es el evangelio del Espíritu Santo? Yo alcancé a escuchar eso y me frené, dije, ¿qué irá a decir? Cuando escuché que digo, el evangelio del Espíritu Santo es Hechos de los Apóstoles. Yo sentí de parte de Dios que era confirmación. Y wow, Señor, tremenda enseñanza me la acaba de dar a través de un sacerdote. Entonces, eso nos lleva a entender a nosotros, ningún líder religioso tenemos la verdad. La verdad la tiene Cristo a través de su Santo Espíritu. Y Dios usa hasta las piedras para hablarlo. Puede usar a cualquier persona. El problema está cuando tú colocas la mirada en los líderes religiosos. El problema está cuando tú colocas la mirada en la religión, porque ninguna religión te va a salvar. Ningún líder religioso en el presente te va a salvar. El que nos salva es el mediador entre el Padre y nosotros pecadores, que se llama Jesucristo. Y si tú quieres conocer más de Dios, es sencillo. Tú no tienes que hacer estudios profundos. Solamente tú decirle, Señor, dame de esa inteligencia, de esa sabiduría, de esa ciencia espiritual que viene de parte tuya. Yo quiero conocer de tu palabra, quiero conocer de la Sagrada Escritura, quiero conocer la verdad, como me aconteció a mí. Yo estuve como en 3, 4 religiones. Yo me metí a una a otra, porque no sabía que Dios me ha dado ese don del discernimiento de espíritu para discernir lo que son las personas, lo que están, etcétera. Yo por eso entraba a una iglesia y decía, uy, este religioso, no me convence que hay algo raro, y me iba. Entonces fue cuando yo entendí que el único que me iba a llevar a toda la verdad es el Espíritu Santo, y que el único que cuando yo le dije, Señor, bueno, déjame en una iglesia que por lo menos esté tu gloria, y el varón que esté ahí, Señor, pastoreando, pues un hombre que por lo menos esté buscando que haya más santificar en su vida. Bueno, el Señor me colocó en la iglesia que me colocó. Pero entonces, el que nos lleva a toda verdad es el Espíritu Santo, mis hermanos. No confiemos en ninguna religión, no confiemos en ningún líder religioso del presente. Yo aquí, mis hermanos, digo, usted no confíe ni en mí, mi hermano, porque somos seres humanos y nos equivocamos. El único que no se equivoca es Cristo. El único que nos lleva a toda verdad es Cristo. Y por eso que dice aquí San Juan 1:29, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa inteligencia, sabiduría, como lo dice aquí, no la humana, como lo dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo, vamos directamente al versículo 12. Y nosotros, 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Entonces, vamos el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hagamos una aclaración y un paréntesis. El único ser humano aquí en la tierra que llegó a tener el nivel de sabiduría humana más alto fue Salomón. Pero Salomón no supera a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la sabiduría espiritual que está por encima de la humana. He escuchado, ahí cuando tengo la oportunidad de hablar de las personas que estudian psicología y los que están en estos medios de la filosofía, sobre todo los psicólogos, dicen que, según ellos, pueden tener razón, dicen que el nivel más alto de sabiduría e inteligencia del ser humano es la locura. Que llegan tanto a meterse a los estudios de la locura. Por eso que vemos grandes científicos que ponen cabello ahí, traen un loco. Dicen ellos, los psicólogos, que el nivel más alto de la sabiduría humana es la locura. ¿Sí? Y los cristianos, así no tengamos estudios humanos, cuando nos metemos con Cristo, decimos que no es esa inteligencia, sería ciencia espiritual. La sabiduría humana es la base de la espiritual. El Señor nos salta de aquí a acá por encima. Y por eso que nos dicen locos. Nos dicen locos los que no son cristianos. A un cristiano que no tiene el Espíritu nos dicen locos. ¿Por qué? Porque no conocen lo espiritual. Y aquí lo dice la palabra. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el que no tiene a Cristo en el corazón, no tiene el Espíritu Santo, porque hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se dice a mí que espiritualmente. Cuando yo les hablo que no necesitamos tener estudios profundos humanos. Ejemplo nos lo dio Jesús. Increíble. Se asombraban los mismos grandes sumos sacerdotes del tiempo de Jesús, el principal sacerdote, los grandes estudiosos del antiguo pacto como los fariseos, los saduceos. Recordemos que Pablo, cuando era Saulo, era uno de esos grandes estudiosos, grandes doctores de la ley como Gamaliel. O sea, que tenía una escuela universitaria de teología religiosa de tiempo lo más poderosa. Me imagino que había la competencia en lo que más supiera de Biblia del antiguo pacto. Pero ellos se sorprendieron con Jesús. Juan 7:14.
Mas a mitad de la fiesta subió Jesús al templo, subió al templo y enseñaba doctrina. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? De para allá que pronto estén dando una mala enseñanza, ¿no? Jesús estuvo en la mejor escuela de los rabinos, estuvo en la mejor universidad teológica del tiempo. Mentira. La palabra nos dice y nos confirma que Jesús no tuvo ningún tipo de estudios religiosos. Al contrario, los grandes doctores de la ley se asombraban. Lo que dice aquí en el Evangelio según San Lucas, cuando se le perdió Jesús tenía 12 años, esa es la única referencia que habla de Jesús cuando tenía 12 años, y lo encontraron, José y María lo encontraron a Jesús en el templo, ¿sí? Predicando, imagínate, y estaban, bueno, ya conocemos ¿sí? Dice aquí San Lucas 2:48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, María, hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Entonces dice el 46, y aconteció que 3 después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole desde niño ya Jesús. Sí. Y lo que leemos aquí en el Evangelio según San Juan, estamos leyendo 7:15, se maravillaban los mismos judíos de escuchar las enseñanzas de Jesús y hacían esa pregunta, ¿cómo sabe Jesús esas letras si él no es estudioso, él no ha estudiado? ¿Qué le respondió Jesús? Mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y eso es lo que pasa hoy un poco de vida religioso, que habla por su propia cuenta, ¿sí? Porque quiere buscar la gloria de ellos. Entonces, la gloria de Cristo. Yo me gozo y me alegro porque créanme que esto yo no me lo aprendí de memoria. Sé que el Espíritu Santo que mora en mi corazón es el que está hablando a través de mi corazón para todos ustedes. Y estoy aprendiendo la gloria de Dios. Ustedes me pueden ver a mí, este cuerpo, alma, espíritu, y me están escuchando hablando, pero tengo la certeza que el Espíritu Santo que me está paseando por todos estos versículos. Porque también, como en su momento le he dicho, cuando era joven, yo creo que yo era el jefe de los brutos. Yo hice como 3 séptimos. Y era para el estudio era muy malo, para memorizar malo. Yo me gozo y me alegro para que no me vaya a ofonar de que cuando estaba en el colegio, entonces yo era el más inteligente. No. Fue cuando en su momento yo dije, Dios mío, yo quiero para aprender tu palabra, porque hay muchas religiones. Una religión de un tema te dice que no es así. La otra te dice, no es por aquí. Y la otra dice, no es por acá. Entonces tú quedas, oye, ¿cómo así? El mismo versículo, esta religión dice que coja para acá. La otra me dice que no, por allá, que coja para acá. Entonces, ¿qué mejor que tú dependas? Y más en estos tiempos que hay tantas religiones que se han levantado con falsas doctrinas. Lo mejor es que tú le pidas a Dios, como yo lo hice en su momento. Dios mío, dame esa inteligencia, dame esa sabiduría, esa ciencia espiritual que viene del tercer cielo, que seas tú mostrándome. Y cuando el Señor me comenzó tiempo libre, es importante tener un tiempo libre. Yo cogía su tiempo libre escudriñando con unas hojitas y un lápiz. Hojas de blola doblada y con un lápiz escribiendo temas. Dios mío, si la mujer es pastora en la iglesia, desde Génesis a Apocalipsis, cuando terminaba, no, la mujer no es pastora, el que es pastor es el varón, pero hay unos soportes bíblicos, porque no es que tú hables por hablar, ¿sí? Como cuando me decían a mí que almas del purgatorio, yo una vez me encontré con un líder religioso de la iglesia católica y hablando, dialogando, porque no necesariamente estar uno juzgando, sino con doctrina y con... Yo le decía, mira, si tú me encuentras en tu misma Biblia, la versión que tú tienes, Dios habla hoy, o Nueva Jerusalén, si tú me encuentras ahí, que hay almas del purgatorio, créeme que yo voy a comenzar a predicar. Y aún si quieres te firmo un documento y te doy $1,000,000. Te doy $1,000,000 para que entiendas de que es para que tú tengas, para que tú me puedas soportar. Pero no te lo puedes soportar porque no lo encuentran en la Sagrada Escritura. Son dogmas externos como otro tipo de religiones. No solamente hablamos de la Iglesia Católica, otro tipo de religiones que tienen dogmas, libros externos. Los mormones tienen que los libros de no sé qué, de por allá, del Cañón del Colorado, y así. Hay otro tipo de religiones, la mencionaríamos aquí, pues no es el caso. Lo importante es saber de que solamente hay una Sagrada Escritura y solamente hay un Dios, el Padre, que ahí está Jesucristo, que Él nos envió al Consolador, que es el Espíritu Santo, al cual debemos pedirle inteligencia, sabiduría y ciencia para que Él sea enseñando la Sagrada Escritura y no caigamos más en el engaño tanto de religioso, que sobre el mismo tema, como les digo, no, que vete para acá, no, sobre allá es mentira, no, vete para acá, quedas tú así. Entonces, ¿qué mejor que tú mismo? Dios mío, dame la inteligencia, la ciencia espiritual, el discernimiento, el entendimiento, comprensión y revelación de esta palabra, con relación a todo lo que está pasando en este mundo, universo, tanto el espiritual, humano, físico, que yo pueda entender y comprender. Créeme que si tú le pides a Dios, Dios te lo da. Porque cuando le pides a Dios un pecado, no te va a dar una culebra. Tú le pides a Dios un pan, no te va a dar una piedra. Pero está en que nosotros le pidamos.
Pero mucha gente, como ayer en Proverbios, que nos compartió la hermana Catherine, en el ayuno de oración de intercesión, palabra bonita, Proverbios, creo que es 3, nos habla de lo importante que es un anhelar más obtener sabiduría. Y habla en ese proverbio por encima del oro y la plata. Y es hermoso que nosotros, en lugar de estar anhelando, deseando siempre cosas materiales, es importante uno decir, yo sí quiero tener esa sabiduría, esa inteligencia. Vemos que, aunque sea la humana, Salomón, sobre lo que anheló, que Dios le diera sabiduría para gobernar su pueblo. Y le agradó tanto al Señor que le dijo que no solamente le iba a dar sabiduría para gobernar el pueblo, sino que iba a tener paz, que le iba a ampliar el territorio, que le iba a bendecir. Y tenemos toda la historia de Salomón. Entonces, qué bendición que nosotros también anhelemos en estos tiempos importantes. Aquellas personas que están escuchando por estos medios entiendan y comprendan. Si tú no conoces de Cristo, para que no entrar en ese error que ya entramos nosotros de estar caminando en tanta religión, lo mejor es ir directamente allá en tu hogar, en tu intimidad, en tu relación con Dios. Jesucristo, perdóname los pecados que he cometido, con tu sangre borras tus pecados, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida eterna. Ahora te pido, Padre eterno, en nombre de Jesucristo, que tu Santo Espíritu me ilumine, me direccione, me guíe, me dé esa inteligencia, esa sabiduría, esa ciencia, que yo pueda entender estas sagradas escrituras en relación a todo lo que acontece en este mundo, Señor, en el universo, en el espiritual, ministerial. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Y créeme que cuando tú le clamas y tú sacas ese tiempo, ya te va dando una claridad. Ya no tienes una religión, un guía religioso te venga a dar una mala enseñanza. Ya tú mismo, con la misma inteligencia que Dios te da, tú vas a entender y comprender lo que Dios quiere mostrarte y revelarte. Amén. San Juan 1:30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Es importante esto más que todo para nosotros, ministros de Cristo. Yo le pido a Dios, aún antes de pasar a que Dios mío, siempre que me vaya a usar con palabra, liberación, sanidad, milagro, prodigio, Señor, con mucho que tú me uses, ayúdame a ser más humilde, siempre darte la gloria a ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, solamente soy un vaso. Y por eso que ustedes me han escuchado, no lo digo por un ritualismo, es verdad, una humillación pública ante el Señor. Señor, yo soy un gusano ante ti, Señor, porque la gloria solamente es de Dios. Como ser humano, que yo tengo una lucha entre en la carne y el espíritu, yo fallo y tengo que ir casi a diario. Señor, perdóname por esta mala palabra, este mal gesto, esto que hice mal, Señor. Entonces, nosotros buscamos eso, que sea Cristo a través de su Santo Espíritu. Entonces, es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a vivir una vida de santidad. Por eso que, y siempre darle la gloria a Dios, por eso encontramos el ejemplo de Juan. Juan, sabemos que todos los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes y casi hasta soldados llegaban allá. Juan, sí, dice aquí sobre los soldados. San Juan 1, 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Bueno, otra concordancia, después la buscamos. Entonces, Juan estaba reconocido. Principales sacerdotes, los fariseos, todos iban al bautismo de agua de arrepentimiento. Pero en ningún momento Juan se iba a tomar los atributos de robarse la gloria. Por eso Juan daba claridad. Dice, este es aquel de quien yo dije, hablando del Cordero de Jesús, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, siempre darle la gloria a Dios, enseñarse que Dios nos da, lo mismo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista nunca le quitó la gloria a Jesús, siempre decía, ese es el Cordero. Amén. Y Juan dice otra vez, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, dice Juan. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. De modo que cuando Jesús estaba bautizando Juan el Bautista en el río Jordán, después de que fue sumergido en las aguas, y hablamos, agua de arrepentimiento para tener una buena consistencia ante el Padre. Entonces descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre Jesús. Lo más hermoso, confirmando Dios el Padre de que quién era Jesús. Dice el 33, sobre quien vea descender el Espíritu que pertenece y permanece sobre él, ese es el que bautiza por el Espíritu Santo. Y lo más hermoso que nos dice aquí, en Mateo, dice Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Le damos gracias al Señor. Creo que nos queda claro quién es el Cordero de Dios, quién es el que intercede ante el Padre, que es nuestro Jesucristo, que paga un precio de sangre del Calvario. Y este mensaje es hermoso porque tiene mucha relación con respecto a la Santa Cena. Santa Cena, porque estamos recordando
ese precio de sangre y pagó nuestro Jesucristo por amor de los pecadores. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza que nos ha dado. Padre eterno, bendito Señor Jesucristo Espíritu Santo, toda la gloria y la honra es tuya, Padre eterno, Jesucristo Espíritu Santo. Gracias porque creo firmemente que esta palabra queda escrita y grabada en mi corazón y tu Santo Espíritu se nos ayuda a Cristo ahorita a entenderla, a comprenderla y a tomar decisiones, Cristo ahorita. Que nuestra fe solamente esté en ti, Padre eterno, en ti, Jesucristo Espíritu Santo. Que nuestra fe esté, que el Espíritu Santo es que nos lleva a toda la verdad y no las religiones y no los líderes religiosos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Cristo Espíritu Santo, por tu enseñanza. Amén. Dios les continúe bendiciendo.